Revelado. El increíble testimonio del ateo millonario que descubrió lo sorprendente sobre la fe. Alejandro, un empresario de 42 años y una fortuna que lo colocaba en la cima del mundo tecnológico, se encontraba atrapado en un laberinto de días llenos de brillo y noches de excesos. En el bullicio de la ciudad, donde la admiración por su éxito resonaba a su alrededor, él se sentía solo. Cada rayo de luz que reflejaba en sus lujosos edificios era un recordatorio de la sombra que lanzaba su pasado. Criado en un barrio de escasos recursos por su madre, una mujer de fe inquebrantable, había aprendido desde niño que el trabajo duro era la clave para alcanzar la dignidad. Sin embargo, al escalar el pináculo del éxito, sus raíces se habían debilitado, y la fe, aquel consuelo que una vez lo guió, parecía un susurro lejano, reservado para los débiles. Cuando la traición de su socio comenzó a desmoronar su imperio, la calma de su vida se convirtió en caos. El eco de su propia voz le susurraba dudas. Había estado construyendo un castillo de cristales que con un soplo podía destrozarse. Regresar a su barrio era como abrir una herida. Su madre lo recibió con una mezcla de amor y reproche, pero lo que más le preocupaba era el bienestar de aquellos que Alejandro había dejado atrás en su búsqueda. Aquellos ojos lo seguían y lo enfrentaban. Un olor familiar, el de las empanadas que su madre solía preparar, le envolvió mientras caminaba por las calles que lo vieron crecer. Allí, se topó con Graciela, una anciana sabia de su vecindario. «Te he estado esperando, Alejandro», le dijo con voz tranquila pero firme. Sus palabras lo obligaron a mirar más allá de su fortuna, a confrontar sus convicciones. Pese a su éxito, su alma parecía vacía, una contradicción angustiosa. Cada conversación con Graciela encendía una chispa de confusión. Las historias de su madre, las anécdotas de aquellos que aún mantenían la fe a pesar de las adversidades, lo empujaban a un dilema moral. ¿Todo lo que había logrado había sido en vano? Al observar el sufrimiento y la lucha diaria de su gente, una parte de él anhelaba regresar a la sencillez que había dejado atrás. Pero, ¿qué podía hacer un millonario por aquellos que parecían haber perdido todo? Su ego, siempre presente, se alzaba como un titán que pedía su lealtad, empujándolo hacia la distancia. Un día terrible, la furia de una injusticia sacudió al barrio. Una empresa poderosa amenazaba con despojar a varias familias de sus hogares, prometiendo un futuro que jamás llegaría. La comunidad se levantó en protesta y, paralizado por las imágenes que lo rodeaban, Alejandro se vio en una encrucijada. La presión crecía en su pecho, la angustia envolvía su mente mientras pensaba en su imperio, pero al recordar el amor de su madre, la mirada de Graciela, sintió que su corazón tambaleaba entre la comodidad del éxito y la responsabilidad de hacer lo correcto. Antes de continuar necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia sobre su decisión lo consumía. Mirando por la ventana a su barrio, las titilantes luces de su mundo resplandecían a sus espaldas, pero en su pecho un vacío se hacía más fuerte. La lucha entre su pasado y su futuro lo mantenía en vilo, un eco de incertidumbre retumbando en su mente. Alejandro sabía que tenía que actuar, pero su propia voz clamaba en su interior. ¿Realmente podía redescubrir un propósito en medio de este caos? ¿Encontraría la fe que había despreciado tanto tiempo? La respuesta lo atormentaba, mientras el dilema lo empujaba hacia una decisión que podría transformar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La decisión de Alejandro pulsaba como un tambor en su mente. Las luces de su mundo lo deslumbraban, pero la oscuridad del barrio a sus espaldas comenzaba a generar una gravedad ineludible en su ser. La imagen de las familias que perderían sus hogares
Se repetía en su cabeza como un mantra inquietante. ¿Qué podía hacer un hombre marcado por el éxito, que había huido de sus raíces, para enfrentar un enemigo tan poderoso como la injusticia? Con el corazón acelerado, sintió que debía buscar respuestas. La incertidumbre lo llevó a su antiguo hogar, donde los murmullos de su infancia aún resonaban. Se encontró en la cocina, el aroma de las empanadas aún impregnando el aire, y vio a su madre trabajando, su rostro marcado por la fatiga pero iluminado por una sonrisa de amor. Aquella imagen lo atravesó como una flecha. Detrás de cada gesto, cada sacrificio, había un amor incondicional que nunca había sido completamente apreciado. «Mamá, ¿alguna vez pensaste que lo tenía todo? ¿Que era feliz?», preguntó Alejandro con su voz quebrada. «Tenías lo que creías que querías. Pero siempre te enseñé que la felicidad no se compra, Alejandro. Se construye con la fe en uno mismo y el amor al prójimo», respondió su madre con voz suave. Sus palabras lo calaron hondo, haciéndolo tambalear entre la culpa y el deseo de redención. En ese instante, comprendió que su fortaleza no radicaba en el capital acumulado, sino en su capacidad de conectar de nuevo con su comunidad y su esencia. Era una revelación inquietante y liberadora a la vez. El día siguiente lo encontró de pie frente al edificio que amenazaba desplomar la vida de aquellas familias. Mientras las lenguas de conmoción y desesperación llenaban el aire, Alejandro sorprendió a todos al acercarse a los líderes de la protesta. Aquel acto de desafío abandonaba la zona de confort que tanto había anhelado. «Quiero ayudar», dijo con voz firme, aunque su interior temblaba ante la furia del inminente riesgo. Las miradas ceñudas y desconfiadas de aquellos que conocían su historia lo retaron. ¿Qué podía ofrecerles un hombre que había olvidado su propia esencia? «¿Y desde cuándo un millonario se interesa por nuestras luchas?», cuestionó directivamente una mujer de la multitud. La expresión de la comunidad era una mezcla de escepticismo y recelo. En lugar de responder con defensas, Alejandro se permitió ser vulnerable. «Lamento haber estado ausente. He vivido encerrado en una burbuja que me aisló del dolor y la lucha que ustedes enfrentan, pero es hora de devolver algo a esta comunidad». Esa confesión resonó y, por un instante, la tensión se disipó. Las dudas cayeron como hojas secas ante el viento de su sinceridad. Comenzó a dialogar sobre sus recursos, la experiencia adquirida en su carrera y la conexión que podía crear entre el barrio y su imperio empresarial. Un nuevo sentido de dirección iba surgiendo en su interior. Él podía ser el puente, utilizar su fortuna no como un escudo, sino como una herramienta de cambio. Sin embargo, la sombra de su ex socio aún lo acechaba. Aunque a través de su interés genuino había comenzado a forjar lazos, el pasado era un monstruo que no dejaba de susurrarle amenazas. Mientras dejaba la reunión, decidido a tomar las riendas de su destino, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era el antiguo asociado, su voz con un tono oscuro clamando por una reunión. «No puedes deshacerte de mí tan fácilmente, Alejandro. Tienes mucho que perder». Con el corazón latiendo al límite y un nuevo propósito en mente, se preparó para la confrontación. La batalla no solo era por los hogares de las familias, sino por su propia redención. Todavía podía escuchar las palabras de su madre resonando en su corazón, el eco de fe y amor llamando al despertar. La vida que había construido ahora giraba en torno a un nuevo centro: encontrar su verdadero propósito. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a su antiguo socio, sino a sus propios miedos internos? La próxima decisión que debía tomar podría cambiar no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Alejandro se sentó en un café cercano. Las luces titilantes que llenaban su campo visual reflejaban la agitación de su alma. La llamada había sido un aldabonazo, un recordatorio de que, a pesar de sus intenciones altruistas, había monstruos acechando en las sombras. La reunión con su ex socio no sería un simple intercambio de palabras. Sería una confrontación que pondría a prueba no solo su coraje, sino su determinación de cambiar su vida y la de los demás. Con cada sorbo de café,
Sus pensamientos revoloteaban entre la culpa por su inacción previa y la nueva chispa de propósito que había encendido en él. Podía sentir que eso no era solo sobre él. Se trataba de llevar la voz de aquellos que no podían alzarla. Se preguntaba si podría sostener esa carga, si su pasado lo traicionaría en el momento crucial, o si finalmente obtendría la fuerza que necesitaba de su madre y de la comunidad que había decidido apoyarlo. Cuando decidió que era hora de actuar, sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Voy a enfrentar mis miedos. Este es el momento de ser quien realmente soy. A medida que presionaba enviar, su corazón latía con fuerza, no solo por la confrontación, sino por una profunda necesidad de redención. El día de la reunión, Alejandro se arregló con meticulosidad. Elegir la ropa adecuada era un pequeño ritual que lo conectaba con la identidad que había querido dejar atrás. Se puso una camisa con los colores del barrio, no por moda, sino como un pequeño recordatorio de la responsabilidad que había asumido. El local donde se encontraron estaba impregnado de un aire pesado, un recordatorio del poder que su ex-socio había ejercido sobre él y que aún podía ejercer. Al entrar, Alejandro sintió como sus pasos resonaban como tambores de guerra en el suelo de madera. Sus ojos se encontraron con el de su antiguo compañero, y una tormenta de recuerdos y emociones se desató dentro de él. Un hombre que una vez fue amigo y aliado, ahora encarnaba el miedo a su propia inoperancia. ¿Qué tienes que decirme, Alejandro?, preguntó su ex socio. Su tono era una mezcla de burla y desafío. Alejandro notó la confianza en la mirada de su oponente, una confianza que era en parte engañosa, construida sobre el comportamiento depredador. Quiero redibujar mi camino. Y no lo haré a tu costa, afirmó Alejandro sintiendo el peso de sus palabras. Pero en ese instante, su corazón se llenó de inseguridades. Había llegado a ser un hombre de negocios, no un activista. Se cuestionó sobre su capacidad para sostener la firmeza de su decisión. El ex socio sonrió, desenfrenado, como si hubiera escuchado la fragilidad detrás de su declaración. Dejas dinero y poder en tu pasado, pero no olvides que siempre tienen su precio, Alejandro. En medio de la tensión, Alejandro se dio cuenta de que no solo se trataba de su camino profesional, sino también de reconstruir su integridad. Este encuentro era un momento decisivo, donde podía aceptar su pasado o rechazarlo, donde podría elegir seguir el sendero de la voz interior que le hablaba de cambio y lucha. Recordó las palabras de su madre sobre la fe en uno mismo, y por primera vez se sintió capaz de usar su voz. Tu poder sobre mí se acabó. Estuve atrapado en tus sombras, pero es hora de que salga a la luz, pronunció, sintiendo que sus palabras eran más que un simple acto de desafío. La mirada de su ex socio se endureció, y por un momento, el temor se apoderó de Alejandro. ¿Y si su decisión no cambiaba nada? Pero entonces recordó cada historia detrás de cada hogar amenazado. Ya no podía ser el hombre que solo pensara en sí mismo. Con una resolución renovada se levantó de la mesa. Me reencuentro con mi propósito, declaró, y el eco de sus propias palabras resonó en él como un mantra. La sensación de independencia y valentía creció dentro de él. Pero antes de salir, el antiguo socio hizo un último intento de frenar su avance. Esto no ha terminado, Alejandro. Las amenazas lo siguieron, como un eco. Mientras caminaba hacia la salida, una nueva pregunta le surgió. ¿Cómo se enfrentaría a los poderes que no deseaban que triunfara? Sin embargo, una cosa era segura. Había despertado un deseo ardiente que ahora no podía ignorar. La lucha apenas comenzaba, y con cada paso, se acercaba más al fuego que lo llevaría a su verdadera transformación. El instante de confrontar a aquellos que habían menospreciado su capacidad se acercaba, y con ella, la revelación impactante que le esperaba. Alejandro sabía que el verdadero test no solo era externo, sino una lucha interna, donde debía desmantelar los últimos vestigios de su viejo yo. Las voces del miedo amenazaban con entrar, pero se sentía más fuerte que nunca, listo para enfrentar la próxima batalla que definiría no solo su vida, sino el destino de muchos más.
El aire fuera del café era fresco, como una brisa renovadora que prometía un nuevo comienzo. Alejandro caminaba con firmeza, sintiendo cómo cada paso lo alejaba de las sombras de su antiguo yo y lo acercaba a un futuro que aún le parecía incierto, pero al mismo tiempo emocionante. La confrontación lo había catapultado a una intensidad que nunca había imaginado. Con cada latido de su corazón, comprendía que su camino no sería fácil. Al llegar a su oficina, observó el espacio que había creado con esfuerzo. Las paredes estaban adornadas con fotos de proyectos pasados, cada una un recordatorio de su arduo trabajo y sacrificio. Sin embargo, reconocía que esos logros estaban inextricablemente unidos a decisiones que ahora cuestionaba. ¿Era este el lugar donde verdaderamente quería estar? La pregunta resonó en su mente, y se sintió obligado a encontrar una respuesta. Decidió que no podía dejar las dudas sin explorar. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre otros emprendedores que habían hecho la transición de negocios lucrativos a causas significativas. Su curiosidad se transformó en un enfoque casi obsesivo. A medida que leía sobre cada historia de transformación, se sintió inspirado por los desafíos que otros habían enfrentado y superado. Descubrió que muchos de ellos, al igual que él, habían tenido que enfrentarse a sus propios demonios internos antes de poder marcar una diferencia en el mundo. La idea de un cambio radical comenzó a tomar forma en su mente. No se trataba solo de desacoplarse de su antiguo socio. Era una cuestión de redefinir lo que realmente significaba ser Alejandro. Comenzó a visualizar cómo podría utilizar sus habilidades comerciales para generar un impacto positivo. Se imaginó organizando talleres y ofreciendo asesoramiento a emprendedores locales, personas con potencial que no habían tenido la oportunidad de brillar. Sin embargo, el miedo a lo desconocido lo asaltaba. Alejandro se cuestionaba si realmente podría tener un efecto duradero en las vidas de los demás. Debía confrontar no solo sus inseguridades, sino también los retos estructurales de un sistema que muchas veces favorecía a los poderosos. Sabía que tenía que tomar una decisión definitiva, seguir el sendero conocido, o arriesgarse a ser quien realmente estaba destinado a ser. Reflexionando sobre esto, decidió hacer un plan. Comenzó a escribir un borrador de su futura iniciativa. Se detuvo en varias ocasiones, lidiando con la sensación de que cada palabra podía ser un paso hacia un nuevo destino o un recordatorio de su posible fracaso. Pero entonces recordó a su madre, su voz firme en su memoria. El único fracaso es no intentarlo. A medida que se sumía en sus pensamientos, sintió que su determinación se afianzaba. Cada bosquejo de su plan era como una herramienta que lo armaba para la batalla que se avecinaba. La adrenalina recorría su cuerpo al pensar en la posibilidad de que su próximo movimiento pudiera cambiar vidas. Con cada página que llenaba, el esbozo de su nuevo propósito cobraba vida. Las palabras se convirtieron en compromisos, y pronto se sintió como un hombre renacido. No obstante, sabía que cada paso que daba lo acercaba también a la inevitable confrontación con su antiguo socio. Días después se produjeron cambios en su vida profesional. Las 7 p.m. se estaban convirtiendo en horas sagradas, cada una un bloque de tiempo dedicado a la planificación. Un grupo de jóvenes profesionales había comenzado a reunirse en su espacio, interesándose por el enfoque diferente que estaba tomando. Con cada interacción, Alejandro se sentía más lleno de energía, como si el propósito que había estado buscando finalmente estuviera a su alcance. Pero una nueva sombra se dibujaba en su horizonte cuando su ex socio se enteró de sus movimientos. No te atrevas a abrir la boca, lo había advertido un colega. Esta advertencia lo despertó a la realidad. Los poderes que había desafiado no se detendrían sin luchar. En su mente resonaba una pregunta inquietante. ¿Realmente estaba listo para enfrentar las represalias del pasado y definir su futuro en términos completamente nuevos? Mientras cuidadosamente seguía adelante, una nueva certeza se manifestaba. Lo que hacía era más que un viaje personal. Era el primer paso hacia una transformación monumental. Una mañana, cuando se preparaba para un nuevo encuentro con el grupo,
Recibió un mensaje que lo dejó paralizado. Era de su ex socio. Nos veremos pronto, Alejandro. Tengo algo importante que compartir contigo. La tensión creció en su pecho mientras reflexionaba sobre las implicaciones de esa convocatoria. No solo debía estar listo para lo que vendría, sino que el tiempo se agotaba. Había una batalla inminente que no podía evitar. La pregunta que se le planteaba era clara. ¿Podría mantenerse firme ante el caos que se avecinaba? Aunque el desafío parecía monumental, Alejandro sentía que se dirigía hacia un descubrimiento crucial sobre sí mismo que esperaba. Podría ser tanto un testimonio de sus convicciones como el catalizador de su transformación. Alejandro se sentó en su escritorio, el mensaje de su ex socio aún resonando en su mente como un eco inquietante. Tenía que prepararse. Sabía que la conversación no sería sobre reconciliación, sino sobre dominación. Un torrente de emociones se agitaba en su interior. La ansiedad de lo desconocido, la incertidumbre sobre su futuro y, sobre todo, una creciente resolución que lo mantenía despierto. Dedicó los siguientes días a afianzar su nuevo propósito. La transformación que había imaginado comenzó a tomar forma, no solo en su mente, sino también en acciones concretas. Organizaba reuniones semanales con jóvenes emprendedores, fomentando un ambiente de creatividad e innovación. Encontró un renovado sentido de dirección al guiarlos, utilizando su experiencia acumulada para ayudar a quienes comenzaban a dar sus primeros pasos. Cada historia de éxito emergente lo motivaba aún más, como combustible para su propia transición. Sin embargo, el reloj avanzaba, y la incertidumbre con respecto a su próximo encuentro con su ex socio pesaba en su mente. ¿Qué revelaría su antiguo compañero? Una voz interna repetía que esa reunión podía significar el clímax de su lucha por cambiar de rumbo. Mientras tanto, cada día se sentía más distante de su antigua vida, y más comprometido con su nueva misión. A medida que las horas de su vida se convertían en bloques de acción, también empezaba a sentir la presión del éxito. La imagen de ser un portavoz de cambio lo obsesionaba. Se preguntaba si en algún momento el miedo de fallar podría eclipsar su actual determinación. La posibilidad de que todo su esfuerzo se desmoronara ante un solo gesto o palabra lo llenaba de inquietud. Entonces decidió llevar un diario, un espacio sagrado donde pudiera volcar sus dudas y reflexiones. Este ejercicio se convirtió en un refugio que le ayudaba a aclarar su mente y a tomar decisiones más firmes. El día del encuentro que había anticipado con tanta expectativa, finalmente llegó. Alejandro se encontraba en un café cercano, un lugar estratégico que elegía para mantener la sensación de control. La luz del sol entraba a raudales a través de las ventanas, iluminando el espacio con la calidez necesaria, contrastando notablemente con la frialdad de la situación que estaba a punto de enfrentar. Se sentó con la espalda recta, respirando profundamente para calmar su agitación. Cuando su ex socio llegó, la atmósfera se tornó eléctrica. Alejandro, con el propósito de mantener la calma, esbozó una pequeña sonrisa. Pero las miradas de ambos eran un reflejo de pasados conflictos. Su ex socio, con la confianza habitual que lo caracterizaba, comenzó a hablar sobre el estado de la empresa, haciendo referencia a decisiones que ya no le importaban. Pero tras esa fachada de cordialidad, Alejandro podía sentir las intenciones ocultas. A medida que avanzaba la conversación, palabras como retribución y miedo escapaban de los labios de su antiguo compañero. Era un recordatorio contundente de que la lucha por su libertad personal y profesional aún no había terminado. Alejandro se sintió empujado a hacer una elección, a plantear las bases de su identidad y propósito en el mundo de los negocios. La tentación de sucumbir a la presión y volver a la seguridad del pasado se intensificaba, pero sabía que había un camino que debía definir. Cuando finalmente pudo hablar, decidió poner todas sus cartas sobre la mesa. Con una voz firme, habló sobre sus nuevos planes, sus aspiraciones y lo que verdaderamente significaba para él ser un emprendedor. Sin embargo, las palabras que necesitaba pronunciar no solo debían ser un desafío a su socio, sino que debían ser una celebración de su transformación.
En lugar de ver esto como una competencia, afirmó, quiero que entiendas que hay un nuevo paradigma en juego, uno que puede crear oportunidades sin perjudicar a otros. La reacción de su ex socio fue inmediata, una mezcla de incredulidad y hostilidad que confirmaba que estaba tocando fibras sensibles. En ese momento supo que lo que estaba enfrentando no era solamente un antiguo compañero, sino el reflejo de todos los obstáculos internos que había tenido que superar. El aire en la habitación se volvió denso mientras esperaban la respuesta del otro. Para Alejandro, el desafío no solo era por su futuro, sino por el valor de ser auténtico en un mundo que siempre estaba dispuesto a marcar límites. Mientras las palabras flotaban en el ambiente, se sintió al borde de un nuevo descubrimiento, que su transformación personal estaba ligada irremediablemente a la valentía de enfrentar no solo a sus adversarios, sino también sus propios miedos. En ese instante, comprendió que cada paso que había dado hasta ahora lo había llevado a este preciso momento culminante. La revelación sobre su propia fuerza y convicción lo mantenía erguido, pero la pregunta seguía latente. ¿Podría sostenerse ante la posible ira de su ex socio, o estaría destinado a ser arrastrado de vuelta a la sombra de su antigua vida? El silencio que siguió lo envolvió, un vacío denso antes de la tormenta que sabía se avecinaba. Alejandro respiró hondo, preparándose para lo inevitable, sintiendo que el verdadero desafío estaba al borde de descubrirse. ¿Qué repercusiones tendría su desafío en el mundo que había decidido construir? La tensión se cortaba en el aire como una cuerda tensa, un instante antes de que todo estallara. Alejandro aguardaba la reacción de su ex socio. Sabía que había cruzado una frontera, pero la magnitud de esa acción aún no era evidente. La respuesta de su antiguo compañero llegó en un estallido de risa burlona, como si lo que acababa de proponer fuera una ocurrencia absurda. ¿Oportunidades sin perjudicar a otros? Su ex socio replicó, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y sorpresa. ¿Qué crees, Alejandro? El mundo de los negocios es un campo de batalla, no un jardín de flores. Tu idealismo te va a llevar a la ruina. Alejandro sintió como una ola de indignación recorrió su cuerpo. La crítica golpeó su corazón, pero en lugar de ceder, un fuego interno comenzó a arder más intensamente. Se dio cuenta de que su antiguo socio no solo desmerecía su nueva visión, lo estaba atacando en su lugar de mayor vulnerabilidad, sus anhelos más auténticos, su deseo de ser un agente de cambio real. Este no era solo un desafío externo, era la materialización de sus miedos y dudas más profundas. Con voz firme replicó, no veo esto como una debilidad. Es un llamado a hacer las cosas diferente, a cambiar la narrativa. Ha llegado el momento de transformar el paradigma que nos ha atrapado durante tanto tiempo. No estoy dispuesto a jugar a este juego de poder. Al pronunciar esas palabras, sentía que cada sílaba lo afirmaba. Se dio cuenta de que no solo era su ex socio quien necesitaba escuchar esas palabras. Era un recordatorio para él mismo de que había elegido este camino por una razón. Si bien la amenaza de ser arrastrado de regreso a su antigua vida lo aterraba, había una certeza creciente que desafiaba esa angustia. La conversación continuó. Cada interacción era un intercambio de golpes verbales cargados de significado. Alejandro se defendía y afirmaba su nueva identidad con cada palabra. La voz de su ex socio se tornó cada vez más airada, pero él se sostenía. La experiencia en su nueva vida lo preparaba para este reto. Las noches dedicadas a la reflexión, las historias de los emprendedores a los que había guiado y el crecimiento que había experimentado, lo empoderaban. Cuando la reunión llegó a su fin, uno de ellos se sentía victorioso, aunque aún no estaba claro quién. Alejandro sabía que había ganado una pequeña batalla, que su voz había resonado con autenticidad, desafiando el miedo a ser devorado por el pasado. Al salir del café, sintió una ola de alivio junto con un agotamiento profundo. Era un nuevo amanecer, y sin embargo, el peso de lo que había enfrentado aún estaba presente. Se dio cuenta de que no solo había batallado contra su ex socio, sino contra sus propios monstruos internos. Cada respuesta, cada desafío, lo acercaba más a la comprensión de sí mismo como un líder.
Sin embargo, la inquietud se aferraba a él como un eco incesante. La ira y la determinación que había presenciado en su ex-socio no eran meras reacciones. Eran síntomas de un conflicto más grande que apenas comenzaba. ¿Qué pasaría ahora? Alejandro se sintió como un equilibrista en la cuerda floja entre lo antiguo y lo nuevo. Cada paso un desafío a su valentía. Al regresar a casa, la idea de su nuevo camino seguía girando en su mente. Ser un líder transformador no solo en su vida, sino también en el sector empresarial. ¿Cómo podría maximizar ese impacto? Un fuego interno comenzó a alimentarse con una nueva pregunta. ¿Existía una forma de asegurar que su transformación trascendiera su propia experiencia y ayudara a otros? La noche se cernía sobre la ciudad, pero en su corazón una chispa de determinación permanecía viva. Antes de cerrar los ojos, Alejandro escribió en su diario: «El desafío no ha terminado. Estoy listo para dar el siguiente paso en este viaje. ¿Qué repercusiones tendrá realmente mi lucha en la comunidad que deseo involucrar?». Alejandro se despertó al día siguiente con una mezcla de inquietud y determinación. La conversación del café resonaba en su mente, pero algo había cambiado dentro de él. Había comprendido que enfrentar a su ex socio era solo el primer paso en un camino que requeriría mucho más que declaraciones audaces. La necesidad de un plan sólido empezó a cobrar forma. Mientras se preparaba para el día, revisó sus notas de ideas en su diario. Hablaba de oportunidades y redefiniciones, pero ahora sentía que era el momento de concretar una estrategia. Quería construir un modelo de negocio que no solo prosperara, sino que también inspirara a otros. Sin embargo, la realidad de llevar a cabo esa misión lo llenaba de ansiedad. La culpa de su pasado aún lo atormentaba, cuestionando si era realmente posible cambiar el estado del mundo empresarial. Con cada paso, se preguntaba si podría alentar a otros a pensar diferente. Supuso que sería útil responsabilizarse de su nuevo camino y dar un paso más audaz. Con un profundo suspiro, decidió que era hora de dar visibilidad a su visión. Contactó a antiguos colegas y amigos del sector, organizando una pequeña reunión para compartir sus ideas. Quería crear un espacio donde las alternativas existieran. Un sandbox donde la ética y la rentabilidad pudieran conjugarse, pero la incertidumbre lo asediaba. ¿Estaban listos para escucharle? ¿Era él lo suficientemente competente para ser tomado en serio por aquellos que alguna vez fueron sus pares? La mañana transcurrió entre correos y llamadas, cada respuesta positiva reavivando sus esperanzas, mientras que las negativas alimentaban su autocrítica. Hizo una lluvia de ideas sobre cómo podría presentar su proyecto. Las imágenes de su ex socio burlándose de él amenazaban con desestabilizar su confianza. La reunión llegó. Un pequeño grupo de entre 10 personas se reunió en una sala de conferencias ordenada. Vio sus rostros familiarizados y comprendió que, aunque fueran buenos amigos, la mirada crítica de los colegas podría representar un desafío mayor que incluso el de su ex socio. Se aclaró la garganta, sintiendo cómo la duda se convertía en un nudo en su estómago. Tan pronto como comenzó, lo que fue originalmente un discurso se transformó en una declaración ardiente, casi emocional. Con cada palabra, proyectaba la visión de un lugar donde el éxito no dependía de derribar a otros, sino de construir juntos un camino hacia la prosperidad. La reacción inicial fue variada. Algunos parecían receptivos mientras otros se manifiestan escépticos. Cuando finalizó su presentación, hubo un silencio tenso. Alejandro retó a su audiencia. «Quiero crear una comunidad de líderes honestos, pero necesito su apoyo, ideas y esfuerzo colectivo. La pregunta es, ¿quieren ser parte de esta transformación?». Su voz sonó con un resplandor renovado, cauto, pero decidido a refrendar su nuevo rol. Las respuestas fluyeron, y aunque muchas eran críticas, ya no sentía el peso del rechazo como antes. Cada opinión divergente lo desafiaba a redefinir su propuesta y los aspectos que debía mejorar. Lo que antes fue una confrontación desagradable, se convirtió en un diálogo constructivo. Finalmente, como cierre de la reunión, una voz familiar resonó en la sala. «Alejandro, esto es ambicioso,
pero creo que podrías hacer más. ¿Por qué no exploramos cómo conectar esta idea con las nuevas tecnologías? Hay herramientas que pueden potenciar tu visión. La sugerencia hizo eco en su mente. Podría haber un mundo de posibilidades esperando fuera de su línea de pensamiento actual. Mientras abandonaba la sala, el peso de la presente misión descansaba un poco más ligero sobre sus hombros. Alejandro sabía que entraba a un terreno incierto, pero el eco de esa última pregunta lo estimulaba. ¿Qué más hay para explorar? La noche se cernía sobre la ciudad otra vez, pero esta vez con nuevas conexiones encendiendo su curiosidad. Antes de cerrar los ojos, anotó en su diario: hoy he iniciado una conversación nueva. Pero, ¿seré capaz de transformar mis ideales en una realidad tangible antes de que su sombra vuelva a perseguirme? La siguiente mañana, la claridad se había asentado en la mente de Alejandro. Sabía que el entorno actual de su negocio no solo necesitaba un cambio en la estrategia, sino también un empoderamiento de su propia identidad profesional. Con determinación renovada, se dispuso a investigar más sobre la intersección entre la ética laboral y la tecnología. Necesitaba herramientas que no solo le ofrecieran eficiencia, sino que también amplificaran su mensaje de honestidad y colaboración. Mientras hojeaba artículos y libros sobre empresas innovadoras, notó un patrón. Aquellos modelos que prosperaban incorporaban valores sociales genuinos en su estructura. En su cuaderno, comenzó a esbozar ideas sobre cómo podría integrar tecnología y ética, creando un modelo de negocio donde los beneficios no fueran solo financieros, sino también impactantes a nivel humano. Su proceso de reflexión se intensificó. Cada palabra que anotaba le hacía sentir como si abriera puertas hacia lo desconocido. Sin embargo, la sombra de la duda no se disipaba del todo. Se preguntaba si realmente era capaz de implementar lo que su mente había comenzado a tejer. Las voces críticas de su pasado, añadiendo peso a sus inseguridades, lo llevaban a cuestionar su valor. Consciente de esto, se obligó a convertir esas voces en un estímulo. Decidió que cada crítica podría transformarse en una lección. Cada error anterior, un escalón hacia su futuro. Al día siguiente, Alejandro convocó a un par de expertos en tecnología y sostenibilidad que había contactado previamente. Se sentía en la cuerda floja al acercarse a ellos, pero reconocía que ya no podía depender solo de sus propios conocimientos. Se trataba de una colaboración, un ecosistema donde diferentes habilidades convergían. Con cada encuentro, fue alineando más ideas, afianzando su propuesta de un modelo de negocio que uniera rentabilidad y responsabilidad. Un día, mientras revisaban cifras y proyecciones, uno de ellos mencionó el término impacto social. Era un concepto que resonó profundamente en él. Alejandro se dio cuenta de que no solo quería crear una empresa, sino una visión sostenible que pudiera inspirar a otros. Decidió que su objetivo debía incluir el efecto positivo en la sociedad, no solo en su balance financiero. La posibilidad de construir algo más grande que él mismo empezaba a tomar forma. Al finalizar la reunión, sus colegas expresaron entusiasmo y optimismo por la dirección en que se encontraban. Una sensación de pertenencia ante sus pares iluminó su espíritu. Pero, a pesar de esos nuevos aliados, una inquietud persistía. ¿Cómo dar a conocer su modelo al mundo de forma efectiva y convincente? Necesitaba herramientas de comunicación mejoradas. Debía apelar a las emociones mientras mantenía la lógica intacta. La noche que siguió estuvo marcada por una vigilia en blanco. Su mente no pudo descansar ante el desafío que significaba dar a conocer su visión al público. Una estrategia de presentación clara y cautivadora lo consumía. Se desveló un par de horas, sumergido en escribir lo que sería el borrador de su discurso de lanzamiento. Ante sí, se generaba la posibilidad de conectar con un público más amplio. Pero la presión de ser comprendido no era menor. Finalmente, justo cuando la mañana comenzaba a iluminar su habitación, una idea le llegó como un relámpago. En lugar de un discurso tradicional, ¿por qué no crear una experiencia inmersiva? Su objetivo no era solo informar, sino inspirar a otros a unirse a su causa. A medida que delineaba su proyecto, una pregunta emergió en su mente.
¿Cómo puedo asegurarme de que esta experiencia sea realmente transformadora? El desafío lo mantenía al borde de la reflexión. Sabía que cada paso hacia adelante debía tomarse con estrategia y enérgica convicción. La búsqueda no terminaría con un simple lanzamiento. Se trataba de un viaje hacia la autenticidad, en el que él mismo debía convertirse en un modelo a seguir. La presión se intensificaba, pero también la oportunidad de rechazar su propio legado de fracaso. Mientras las luces de la mañana brillaban con fuerza, Alejandro se sentó frente a su computadora y tecleó una cita en su diario. El momento decisivo está en el horizonte. Si no consigo convencerme a mí mismo, ¿por qué deberían creer en mí los demás? La tensión creció a su alrededor como un frío premonitorio, despojándolo de certezas y dentro de un abismo de posible fracaso. La idea de Alejandro sobre crear una experiencia inmersiva comenzó a tomar forma en su mente, pero el temor a la ejecución lo acechaba. Pensó que debía involucrar a su equipo, despertar en ellos la misma pasión y compromiso que había despertado en él. Así que, al día siguiente organizó una reunión. Quería presentarles la idea y buscar la colaboración activa de todos. Era esencial que su visión no fuera solo suya, sino de un equipo cohesionado, impulsado por el mismo deseo de innovación. La sala se llenó de murmullos nerviosos mientras se sentaban. Alejandro, con el corazón acelerado y un nudo en el estómago, ocupó su lugar al frente. Les habló de los retos que había identificado, pero también de las oportunidades. Se enfocó en el impacto social y en cómo su propuesta podía resonar con las emociones de su audiencia. Quería que vean más allá de los números. Quería que sintieran la promesa de un futuro diferente. Mientras hablaba, notó cómo algunos de sus compañeros comenzaban a mostrar interés. Sin embargo, hubo un silencio perturbador cuando mencionó la necesidad de diseñar una experiencia. Los rostros de algunos se tornaron escépticos. Fue un momento crucial, donde la inseguridad de Alejandro resurgió. Una oleada de dudas comenzaba a inundar su mente. Pensó en lo que podría pasar si fracasaba en compartir su visión. Esa sombra del pasado que lo acechaba parecía querer dominar la conversación. ¿Cómo podemos crear algo que realmente impacte?, preguntó Marta, una de las diseñadoras más creativas del equipo. Su pregunta resonó como un eco en el interior de Alejandro. Era un recordatorio de que su propuesta enfrentaba un reto fundamental: la traducción de ideas abstractas en acciones concretas que pudieran cautivar a su audiencia. Sin embargo, esa simple interrogante se convirtió en un disparador. Alejandro empezó a pensar en cómo envolver el mensaje en un formato que combinara tecnología, narración y una sólida experiencia sensorial. La respuesta lo llevó a considerar cómo había aprendido a comunicar en el pasado. Recordando sus primeras victorias y tropiezos, podríamos empezar con una historia, sugirió en ese instante llenándose de valor. La historia de lo que nos llevó hasta aquí, de cómo cada uno de nosotros, desde nuestras experiencias, puede ser parte de esta transformación. Marta y algunos de sus colegas comenzaron a tomar notas. La energía en la sala cambió. La resistencia dio paso a la posibilidad y a una nueva dinámica de trabajo colaborativo. Mientras discutían ideas, comenzó a surgir un concepto que fusionara sus talentos creativos y técnico-políticos. Sin embargo, una parte de él seguía inquieta. Noche tras noche, Alejandro se sumergía en la creación del guión para la experiencia. Las imágenes y palabras lo acompañaban en el proceso de modelar algo que pudiera ser poderoso y auténtico. Aún así, no podía evitar cuestionarse si había logrado articular su esencia. ¿Sería capaz de resonar con quienes lo escucharían? Se sentía en la cuerda floja, enfrentando el reto de hacerse entender en un entorno donde la genialidad y la comodidad parecían estar en lados opuestos. Mientras la fecha de lanzamiento se acercaba, la presión se intensificaba. Comenzó a definir detalles técnicos y logísticos, pero también profundamente emocionales. Tenía que comunicar no solo un concepto, sino una invitación real a participar en la misión que había forjado en su mente y su corazón. Entonces, una noche, mientras revisaba su discurso, un pensamiento lo golpeó.
¿Qué pasaría si, al final, no fuera suficiente? El eco de esa pregunta resonó suficientemente fuerte para que Alejandro comprendiera que no habría un camino despejado hacia el éxito. Si bien había logrado evolucionar de sus dudas iniciales, todavía sentía que había una verdad oscura acechando detrás de su visión. Fue en ese momento de inquietud que decidió que su experiencia no podría simplemente ser un evento, tendría que ser un diálogo. Escribió una nota en su diario. La conexión auténtica debe ser el núcleo de esta experiencia. Si realmente quiero inspirar, tendré que ser vulnerable. No puedo esconder mis miedos ni mis fracasos. Pero, ¿tendría el valor suficiente para exponer las partes más inseguras de su viaje? El desafío se tornaba más complejo. Ya no solo se trataba de presentar una idea innovadora. Ahora, era su propia vulnerabilidad la que se ponía a prueba. Y así, la ansiedad se convirtió en su compás, señalándole que el momento decisivo se acercaba. Sin embargo, en medio de su turbulencia emocional, creció la certeza de que solo a través de esta apertura podría realmente llegar al corazón del público. Esa noche, mientras dormía, recibió un mensaje de uno de sus colaboradores, preguntando si estaba listo para dar un paso al frente. La pregunta resonó dentro de él, generándole una inquietud visceral. ¿Realmente estaba preparado para esto? El día del lanzamiento había llegado, y la sala se llenó de rostros familiares y desconocidos. Un mar de expectativas que pulsaban en Gabriel, el nuevo apodo que había decidido adoptar como símbolo de su transformación. Era un cambio de nombre que representaba la esperanza de renacer, no solo como un empresario exitoso, sino como un líder comprometido con el bienestar de su comunidad. Los murmullos cesaron al asumir su posición frente al micrófono. Una oleada de emoción lo invadió, pero también una determinación firme. Mientras comenzaba a hablar, recordó cada una de las inseguridades que había enfrentado en su camino. Sabía que el miedo no desaparecería por completo, pero no iba a permitir que lo paralizara. Quiero compartirles mi historia y la razón detrás de este proyecto, comenzó, su voz resonando con una claridad inquebrantable. Las primeras palabras fluyeron con una precisión que había ensayado en su mente una y otra vez. Recordó el amor de su madre, la fe inquebrantable de Graciela, y el despojo de su antiguo socio. Todo había moldeado al hombre que ahora se encontraba allí. Mientras narraba su viaje y los desafíos que había enfrentado, pudo ver cómo la atención de su audiencia se mantenía fija en él. Describió las historias de aquellos que habían luchado, y la necesidad de un cambio en el modelo empresarial, que muchas veces prioriza el beneficio a corto plazo sobre el bienestar colectivo. Gabriel pudo notar cómo los rostros de su audiencia comenzaban a resonar con su mensaje. Algunos asintieron. Otros exhibieron expresiones de sorpresa y reflexión. Esta no es solo mi historia, es la historia de muchos de ustedes, dijo, su voz temblando ligeramente mientras conectaba con la esencia de su mensaje. Habló de la importancia de construir puentes, de no ver a los empresarios como enemigos, sino como aliados en un camino hacia una economía más equitativa y sensible. Estamos aquí para redefinir lo que significa tener éxito. No se trata únicamente de generar ganancias, sino de generar un impacto positivo en nuestras comunidades. Con cada palabra sentía que las capas de su antigua vida se iban desvaneciendo. No era solo un discurso, era un momento de conexión genuina. Mientras avanzaba, decidió abrirse a la vulnerabilidad y compartir sus propios miedos y fracasos. Les confieso que tengo dudas. A veces el temor al fracaso me persigue. Pero he aprendido que no es el fracaso lo que define quiénes somos, sino cómo respondemos a él. Fue en ese instante que pudo notar una transformación, no solo en su ser, sino en la reacción de quienes lo escuchaban. Los murmullos de acuerdo comenzaron a resonar en la sala, creando un ambiente de calidez y apoyo. Al finalizar, había una atmósfera electrizante. Sus compañeros de trabajo y aliados en la audiencia estallaron en un cálido aplauso. Gabriel miró a su alrededor, sintiendo un amor por su comunidad que lo envolvía, una ola de energía positiva que marcaba la consolidación de su visión.
Este es solo el comienzo, concluyó, y aunque en su interior aún latía la incertidumbre, también había una semilla de confianza plantada. Al bajar del escenario, fue recibido con abrazos y aplausos. Cada contacto reafirmaba su decisión de estar allí, en ese momento, con su gente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Laura, su colega de marketing, propuso una serie de talleres en los que podían explorar la ética en los negocios, unir a emprendedores y empresarios para compartir experiencias. La sinergia que había encontrado entre sus compañeros era un testimonio vivo de que había tocado un punto sensible en su comunidad. Aquellos que inicialmente mostraron escepticismo comenzaron a colaborar, creando un ambiente donde las ideas fluían y crecía el deseo de construir un futuro inclusivo. Finalmente recibió una llamada inesperada de su antigua socia. He estado siguiendo tus movimientos, Alejandro, y he visto el impacto que estás generando. ¿Te gustaría reunirte para discutir una colaboración? Sintió que el ciclo comenzaba a cerrarse. Había tenido miedo de esta llamada, pero ahora, en su nuevo estado de conciencia, era un desafío que estaba dispuesto a enfrentar. Se encontró enfrente de su antigua socia en un café, lleno de recuerdos frescos. Al mirarla, notó la tensión pero también la oportunidad. Durante la reunión, pudo hablarle sobre su transformación, sobre cómo había aprendido que el verdadero triunfo está en levantar a otros en lugar de aplastarlos. Sintió que no era solo una discusión profesional, era una invitación hacia una colaboración que podría ser la ampliación de su visión. Al abandonar el café, Alejandro se sintió ligero, como si una parte significativa de su carga hubiera sido levantada. Al mirar la ciudad que lo rodeaba, sintió que había alcanzado un estado de paz genuina, un equilibrio en el que la fe, la confianza y el compromiso se entrelazaban. He logrado transformarme, reflexionó, reconociéndose junto a la imagen de la persona que había partido años atrás. La verdadera conquista no era el poder ni el dinero, sino haberse reencontrado con su esencia. Con gratitud, escribió en su diario, marcando el cierre de este capítulo de su vida. He alcanzado lo que creía imposible. He aprendido a ser quien realmente soy, a pesar del caos. Aquí comienza el segundo acto de mi vida, donde juntos crearemos un impacto duradero. La transformación de Alejandro no solo había sido profunda, sino también genuina. Se encontró en un nuevo viaje, donde los retos lo empujaban a seguir adelante, y su objetivo se expandía además de su persona, convirtiéndose en un líder que se levantaba con su comunidad. Un ciclo de vida que comenzaba con reconocimiento, vulnerabilidad y sobre todo, una fe renovada en el cambio. Ahora, la historia de Alejandro es una invitación a unirse a su viaje hacia el liderazgo. A todos los que nos están escuchando en este momento, ¿están listos para ser parte del cambio? Necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento perfecto para mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no olviden compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta historia de superación personal. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que busca transformación.